Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos los que ya se están conectando a esta transmisión de día miércoles. Soy el pastor Julián de Tierra Santa y junto a mi esposa, la pastora Carolina Alecaros, les mandamos muchos cariños y muchas bendiciones a todos ustedes. Este es el día miércoles de Discipulado Tierra Santa, este Facebook Live, donde nos edificamos los días miércoles, donde recibimos una palabra de enseñanza, una palabra que nos edifica, que construye espiritualmente, que nos ayuda a crecer y avanzar en la fe. Amén. Saludamos a cada uno de ustedes, a toda la familia de la fe, a toda la gran familia de Tierra Santa, a nuestros pastores, saludamos a todas las personas. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Este año 2023 hemos visto una aceleración muy especial de parte de Dios en el cumplimiento de sus promesas y de sus palabras. Dios nos ha dado deleitarnos con cosas muy maravillosas, muy sobrenaturales de su parte, y estamos bendecidos y estamos contentos por eso. Junto con esto, Dios nos ha venido edificando durante ya 5 semanas, si no me equivoco, donde se ha estado hablando acerca de pararnos en las crisis, de usar las herramientas en las crisis, de madurar a través de la dificultad y de crecer para poder ser cristianos e hijos de Dios maduros, que caminan de verdad en la palabra, que están afirmados, que están anclados de Dios, que están fundamentados en Dios y que podemos resistir momentos duros y salir en victoria de la mano de Dios. Entonces, el Señor ha puesto en mí, en este día miércoles, en esta tarde, ministrarles una palabra que ponía en mi corazón que se tituló así: Carencias de una verdadera fe que profesa a Cristo. ¿Cómo se llama? Un poco largo el nombre, me costó ponerlo, pero es Carencias de una verdadera fe que profesa a Cristo. Nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos creído en Él, profesamos, que también tiene que ver con confesar, es nuestra profesión, nuestra confesión, profesamos creer en Jesús y profesamos seguirle, profesamos ser cristianos y más que esto, profesamos ser ciudadanos del reino, hijos de Dios, hijos del reino de los cielos. Por lo tanto, estamos bajo una profesión. Pero muchas veces la fe en Cristo no está siendo verdadera, o no está siendo genuina, no está siendo real. Y en este día la idea es que podamos examinarnos y que podamos revisar aquellas carencias que tenemos que cuidar, que tienen que estar, para que tengamos una fe, una profesión de fe en Cristo, una vida de fe, una vida de seguir a Dios, de caminar en Dios, de ser un hijo de Dios, que agrada a Dios, que tiene resultados, que evidencia que de verdad estamos caminando con Dios, que de verdad somos hombres y mujeres de Dios. Y vamos a la Escritura, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 8, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 8. Dice así: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. Es interesante porque el apóstol Pablo dice que uno tiene que someterse a una prueba, a un examen, a una propia autoevaluación, autocrítica, autoanálisis, de si de verdad estamos en la fe. Quiere decir que podemos creer estar en la fe de Cristo, o podemos pensar que estamos en la fe, podemos pretender de que estamos andando como a Dios agrada, pero muchas veces no es así, y por eso es que tenemos que nosotros mismos evaluarnos. Cada semana y cada palabra de los miércoles, de los domingos, de cada reunión, nos está entregando luz, la luz de su palabra, para poder evaluarnos y poder hacer ese examen personal y ver dónde estamos deficientes para poder hacer los cambios y crecer. Entonces, si seguimos leyendo, dice: o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos. O sea que hay un autoconocimiento de revisarnos cómo estamos conduciéndonos, si estamos haciendo las cosas como Dios manda. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo
está en vosotros porque la palabra dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, es decir, que Cristo se tiene que manifestar en nuestras vidas, o a menos que estéis reprobados. Mire, 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo está hablando que los líderes, ellos no estaban reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es decir, que caminar en la fe y estar aprobado en la fe es hacer lo correcto. Por eso está hablando que ninguna cosa mala hagáis. O sea, está asociado a caminar como Dios manda, a caminar en perdón, a caminar sin orgullo, a vencer las tentaciones, a cuando vienen las pruebas, no dejar que el desaliento, no dejar que la duda nos venza. Es hacer un análisis de cómo estamos siendo como papás, como mamás. Estoy siendo luz en mi trabajo, con mis actitudes, con mis formas, como hablaba el apóstol el domingo. Soy todavía una persona contenciosa, que no tengo dominio propio de mis palabras, que cuando me enojo digo cosas hirientes y después me arrepiento, que bajo presión salen groserías de mi boca, que todavía tengo una ira que explota y una vez que explota me doy cuenta que dejé la grande y recién ahí me retracto, pero algo que vuelve a pasar y no lo he podido gobernar, no lo he podido trabajar. Entonces, a eso se está refiriendo, que si estamos en la fe hay que examinar si Cristo está en nosotros y si estamos haciendo el bien, si estamos caminando como a Dios agrada. Y ese es el examen del que está hablando. Y el versículo 8 dice lo siguiente: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, que todo examen de nuestra fe, si es que realmente estamos en la fe de Cristo, si realmente nuestra profesión de fe, de nuestra declaración de ser cristianos, de ser hijos de Dios, está siendo verdadera, si pasa la prueba, es que tiene que ser examinada, tiene que ser evaluada, no a la luz de mis opiniones, no a la luz de compararme con una persona que yo considero que está por debajo, o evaluarme y compararme con una persona que yo la considero mala. Entonces, como la considero mala, si me comparo con él me siento que estoy muy bien. No, la evaluación de si estamos caminando en la fe, de que si estamos conduciéndonos como conviene, si estamos haciendo los cambios que Dios espera, si estamos mejorando como padres, como esposos, como esposas, como hijo, como hija, como discípulo, si estamos mejorando como trabajadores, como personas de bien, como hijos, como siervos y siervas de Dios, si estamos aplicando la palabra en crisis, si bajo el crisis estamos haciendo agua, no estamos parando, si las herramientas que Dios nos ha entregado para edificar el matrimonio con amor, con comunicación, con sabiduría, con respeto, con dominio propio, con paciencia, con el esperarse, con el tener sabiduría para abordar las cosas. Entonces todo eso se tiene que evaluar según acá, con respecto a la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Es Cristo, y Cristo es la palabra, por lo tanto la verdad es todo lo que está escrito en el libro de Dios, que es la Biblia, esa es su palabra. Entonces uno se tiene que comparar y uno se tiene que evaluar y examinar con la palabra que semana a semana se está predicando y se está enseñando. Porque es la verdad de Dios la que va a manifestar la realidad, si estamos en la fe o no estamos en la fe. Si estamos caminando como Dios agrada o si no estamos caminando como Dios agrada. Si estamos haciendo los cambios pertinentes o no los estamos haciendo. Si con toda la palabra que se ha entregado bajo la prueba, cómo estamos conduciendo, nos vamos a ver si toda esta palabra y toda esta enseñanza se está haciendo carne, se está haciendo vida. No estamos parando ante la dificultad, estamos confiando en las promesas de Dios, estamos mirando el futuro desde los lentes de su palabra o desde los lentes de las circunstancias, con derrota, con negativismo. Si estamos parándonos y amparándonos en los dichos de su boca o nos estamos parando en nuestra propia opinión. Entonces, es la verdad la que nos va a exponer si es que estamos en la fe. Hace muchos años, mucho tiempo atrás, el apóstol una vez explicó que la fe tenía 3 componentes. Y esto anótelo porque siempre es bueno tenerlo presente. La fe bíblica tiene 3 componentes. Primero que nada, la fe bíblica está siempre sostenida y basada en la palabra de Dios. Por eso decimos, una fe verdadera está basada en un conocimiento o revelación verdadera. El mundo dice, usted mira, si tiene fe, no importa lo que sea, si tiene fe es algo bueno. Claro, uno puede creer en el viejito pascuero, pero por más fe que tengamos en el viejito pascuero, no existe. Por lo tanto, no se trata de en qué deposito mi fe, o sea, que cualquier cosa puede depositar mi fe,
Se trata de depositar la fe en lo correcto, y lo correcto es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, una fe bíblica está sostenida en lo que Dios dice, está sostenido en su palabra, está sostenido en sus promesas, está sostenido en sus principios, está sostenido en todo su consejo. Segundo, la fe contiene una confianza o una plena confianza en esa palabra. O sea, descansamos, tenemos una plena certidumbre de fe. Confiamos, creemos, estamos persuadidos, estamos convencidos, confiamos, hay una confianza, una convicción. Estamos persuadidos por Dios de que es verdad su palabra. Y esa confianza, aquí viene el tercero, se basa en la palabra de Dios, es una confianza en esa palabra de Dios. Y número 3, una fe bíblica y verdadera tiene que tener obras consecuentes que demuestran que estoy creyendo. Este es el ejemplo que se ha dado muchas veces. Si yo creo en sanidad y me oran y creo que recibí sanidad, yo entonces voy a caminar, si me dolió el hombro lo voy a mover y no voy a mirar si sigue el dolor, sino que voy a empezar a hacer acciones consecuentes a lo que estoy creyendo. Es el caso de lo que hizo nuestra hermana Virna este día de domingo, que es sobrenatural, después de sufrir una esclerosis múltiple, brutal, de tenerla postrada, llegó caminando con la ayuda de una sola muleta a la iglesia a testificar de que aunque estaba aún en el proceso de sanidad, ella vino a pararse declarando que ella ya estaba sana. Es decir, ella está haciendo por fe, estamos demostrando en obras, en ir, en presentarse a través de acciones, a través de obras, consecuentes con lo que ella cree. Por lo tanto, la fe tiene que tener obras que respalden, que validen y que demuestren lo que nosotros realmente estamos creyendo. Y es por eso que el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, habla de esto. Así que vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice acá, y esto es impactante: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! O sea, si creemos que Dios existe, o sea, es algo correcto, pero todavía no estamos hablando de una fe bíblica, porque los demonios creen y no solo creen, sino que tiemblan. Es decir, son hasta más reverentes que muchos hombres o mujeres en la iglesia que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero ni siquiera son reverentes ante la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que diferencia la fe de un demonio, por decirlo así, a la fe de un hijo de Dios? Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, que si yo profeso creer en Jesucristo, pero en todos estos años sigo con el mismo mal carácter, pero en todos estos años no he perdonado a mi padre, a mi madre, en estos 5 años sigo siendo el mismo mal genio, la misma persona impaciente, no he desarrollado dominio propio, sigo teniendo una boca que nadie controla, han pasado los años y bajo las mismas crisis me sigo viniendo abajo, sigo teniendo los mismos ciclos de doble ánimo y no ha habido cambio alguno en mi vida, entonces no hay obras, no hay acciones, no hay evidencias que demuestren que de verdad estamos creyendo en Jesucristo, estamos creyendo en su obra consumadora. Es decir, si seguimos en desobediencia, si seguimos en rebeldía, si seguimos parándonos con la autoridad, si seguimos siendo irreverentes ante las cosas de Dios, si seguimos mintiendo, si seguimos con calumnia, si seguimos con chismes, con pelambres, si seguimos hablando mal de otros a sus espaldas, pelando a los pastores, a los hermanos, a los líderes, y han pasado los años, entonces esa fe no tiene obras que validen y que demuestren que realmente es una fe real. Porque la fe de Cristo tiene resultados prácticos en la vida. Si no tiene resultados, más parecida a la fe de un demonio que cree en Dios. O sea, no es suficiente creer en Dios. Lo que se necesita es tener la fe de Jesucristo, que trae cambios de vida y cambios reales en nuestra conducta, en nuestra familia, en nuestro sistema de creencias, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. De hecho, la palabra obras, cuando dice que la fe sin obras está muerta, una de las traducciones significa expresiones prácticas consecuentes. O sea, tiene que expresarse en nuestra conducta lo que estamos creyendo. Por eso Tito
nos confronta en la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 16, y habla de esto, que a veces uno profesa algo, pero lo que uno hace es contrario a lo que uno profesa. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que no hay una vida, no hay una conducta santa. No han dejado la pornografía, no han dejado el mal hablar, no han habido cambios, como decíamos, en el matrimonio y en todo el consejo y todo lo que se está. Siguen teniendo los mismos tipos de conflictos, las mismas peleas al interior del hogar. Entonces, hermano amado, por eso partí diciendo con el versículo de Pablo donde decía: examínense, y esto es para todos nosotros, examinémonos si estamos de verdad en la fe, pero en la fe de Cristo, en la fe que tiene obras, en la fe que tiene resultados, en la fe que está basada en la verdad de la palabra, donde nos enseña cómo conducirnos, y en base a eso si estamos teniendo obras consecuentes de lo que profesamos decir. Si profesamos que somos cristianos, si profesamos que somos hijos de Dios, si profesamos que somos ciudadanos de un reino celestial y sobrenatural, si profesamos que Dios, el Dios de los cielos, es nuestro papá, por lo tanto, eso tiene que tener obras consecuentes y nos tenemos que examinar si estamos reprobados o aprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos que examinarnos si todavía somos rebeldes, como decía acá, o abominables, que significa hacer cosas que a Dios no agradan. Por lo tanto, tenemos que revisar en esta noche, y eso es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, examinarnos para ver si estamos en la fe respecto a nuestra conducta, si nuestra conducta refleja lo que creemos. Y antes de pasar, porque hay carencias de una fe que profesa Cristo, muchas veces no tiene resultados porque carece de ciertas cosas, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de mostrarle de las cosas que no le pueden faltar a nuestra fe, o que cuando faltan nuestra fe no tiene la fuerza de producir resultados, por decirlo de alguna manera, hagamos un breve repaso de ¿cuál es la fe que tenemos? ¿En qué está sostenida? ¿Cuál es esa verdad de la palabra en la cual está sostenida nuestra fe, que tiene que provocar cambios de conducta? El origen de nuestra fe, la base de la fe cristiana, la base de la fe de un hijo de Dios. ¿Cuál es? Y si lo podemos resumir, lo que nosotros creemos como hijos de Dios y lo que el verdadero evangelio de Jesucristo en toda la palabra dice en el Nuevo Testamento, el evangelio de Jesucristo, donde está sostenida nuestra fe, en el cual creemos y somos salvos, lo que establece es que Jesús es el Hijo de Dios, esa es nuestra fe, y establece también que murió por nuestros pecados y por eso nos hemos arrepentido y somos perdonados por su sangre, y creemos que Él resucitó de los muertos para darnos una nueva vida, para darnos una herencia espiritual en los cielos y también que se puede usar en esta vida, y para darnos una esperanza de gloria, que es que un día seremos resucitados y tendremos el mismo cuerpo de Cristo. Eso, resumiendo lo máximo posible, en la base de nuestra fe. Y déjenme mostrarles unos pequeños versículos donde nos encontramos con la base de nuestra fe y por qué, si realmente creemos esto, deberían haber cambios de vida. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, y les voy a repasar la base de la fe, la base del evangelio, pero que tenemos que hoy día examinarnos si estamos en esta fe, si nuestra vida está reflejando que creemos esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y este es el evangelio que hemos creído, las buenas noticias, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, es decir, es necesario perseverar en el Evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Está diciendo que cuando recibimos la palabra del Evangelio, los que no perseveran y no la retienen, al final no son salvos. Solo los que la retienen y perseveran hasta el fin, esos son salvos. Quiere decir que la salvación hay que pelearla hasta el final. Versículo 3, y aquí hace un repaso, y esto es lo que les prediqué, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, les voy a hacer un repaso. Esto es lo que les enseñé. En esto tienen que perseverar para que sean salvos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que le acabo de decir. ¿Qué creemos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué seguimos viviendo en los pecados? ¿Se da cuenta que esto es algo básico y simple? Pero a veces si no revisamos esto básico y simple, si estamos realmente en la fe, si estamos realmente cambiando, si estamos realmente caminando como Dios dice, o estamos viviendo en los mismos pecados que Cristo nos lavó y nos limpió.
porque nuestra fe habla de que Cristo murió por esos pecados, no para que vivamos en ellos. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 6.4 nos muestra más sentido de la resurrección. En Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está hablando de que cuando bajamos las aguas en el bautismo somos sepultados con la muerte de Jesús. Es algo figurativo, es como un acto profético, por llamarlo así. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, aquí está la fe, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, si creemos que Cristo es nuestro Señor y creemos que Él murió por nuestros pecados, es para que no andemos más en ellos. Y si creemos que resucitó de los muertos, es para que andemos en una nueva vida. Por lo tanto, si creemos en esto, ¿por qué no tenemos una nueva vida? ¿Por qué seguimos viviendo la misma vida antigua de la cual Cristo se supone que nos rescató? ¿Por qué seguimos viviendo una calidad de vida sin cambio? ¿Por qué nuestro matrimonio no se ha podido componer? ¿Por qué no hemos cambiado como esposo, como esposa? ¿Por qué no hemos cambiado como padre en la crianza de nuestros hijos? ¿Por qué no ha cambiado nuestro carácter como trabajador? ¿Por qué no ha cambiado nuestro carácter hacia los líderes, hacia las personas de autoridad? ¿Por qué no hemos desarrollado mansedumbre y seguimos siendo los mismos rebeldes? Y lo digo con respeto de su persona, pero muchas veces es verdad. ¿Por qué? Si es que ya, si nuestra fe, los que estamos en la fe, creemos que Cristo murió por nuestros pecados y creemos que resucitó para darnos una nueva vida, ¿por qué seguimos viviendo la misma vida? Entonces no estamos creyendo la base de nuestra fe. No estamos creyendo que Cristo en el poder de la resurrección nos dio poder para vivir una vida muy diferente. Nos vivió para vivir una vida de paz, gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Para pararnos sobre las dificultades. Una vida de victoria, una vida de fe, una vida de paz. Una vida con la cual no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles, como se ha predicado durante 5 semanas. Pero revisemos. La base de la fe de un cristiano, de un hijo de Dios, es que Cristo murió por sus pecados para que ella no viva en ellos y que resucitó para darle una nueva vida y no siga viviendo la misma vida. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetirlo, examinémonos si estamos en la fe. ¿Qué pasa? Que seguimos viviendo la misma vida. Revisemos los fundamentos de nuestra doctrina, revisemos los fundamentos de nuestra fe y examinémonos en esta noche de qué está pasando. ¿O es que no estamos en la fe? Para reflexionar, eso es lo que me ha puesto el Señor a hablar hoy. Y también dice la palabra en 1 Pedro 1, 18, 21, 1 Pedro capítulo 1, 18 al 21, habla también desde la perspectiva de Pedro esta misma realidad que es la base de nuestra fe. Esto es lo que creemos, este es el Evangelio de Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que con la muerte y resurrección de Cristo Dios nos rescató de una manera de vivir que teníamos antes, que ya no se supone que deberíamos estar viviendo, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que el precio de sangre de Cristo en la cruz, que es lo que confesamos y profesamos y creemos, nos rescató de una vida que ya no deberíamos vivir. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí dice en el 21, también las implicancias de creer en su resurrección. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está nuestra fe y esperanza en Dios y en la resurrección de Cristo, que recibiremos cuerpo de gloria y que creemos que tenemos una nueva vida en su resurrección y que no tenemos por qué seguir viviendo vidas mediocres, vidas miserables, espiritualmente hablando, por supuesto, vidas por debajo de lo que Dios promete, vidas débiles, vidas sin poder, vidas sin victoria, vidas de lamento, vidas de profunda tristeza, vidas de depresión, vidas donde no hemos podido salir de la ansiedad, vidas donde vivimos en temor. ¿Acaso Dios no nos rescató? ¿Acaso la base de nuestra fe es la muerte de nuestro Señor que mató esa vida y que resucitó para dar una vida nueva, para que gocemos de otra calidad de vida? ¿Acaso esa no es la base de nuestra fe? ¿Acaso eso no es lo que cree un cristiano promedio, un cristiano básico? Cuando se acepta a Cristo y se convierte, ¿no es eso lo que cree? ¿Que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle una nueva vida? ¿Qué está pasando que no se está manifestando? ¿Estamos o no estamos en la fe? Por supuesto que hay una progresión, hay un camino, esto no es automático, esto no es de la noche a la mañana, hay procesos.
estamos hablando, como decía el apóstol, cuando hay una infancia anormal, de que pasan los años y seguimos en el mismo punto. Entonces es tiempo de crecer y de creer. Entonces, por eso concluimos respecto de la fe salvadora, de la fe básica, de la fe de Cristo, de la profesión de fe que hacemos los que creemos en Jesús, es porque 1 Corintios 15, 14 al 17 dice esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 en adelante dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, que nuestra fe está basada en eso, en que Cristo resucitó. Porque si no resucitó, mirad lo que dice, 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Si esa es nuestra fe, que Cristo resucitó a los muertos. Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, no tiene ningún sentido la fe, y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que si creemos que murió por nosotros y resucitó, entonces ya no deberíamos estar en nuestros pecados. Quizás nos queden algunos con los que estamos lidiando, pero no podemos estar en el mismo lugar que hace 5, 10 años, hermano. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que revisar si Cristo, como dijo al principio, examinaos, ¿o acaso no os conocéis a vosotros mismos y no conocéis que Cristo mora en vosotros? Si Cristo mora en nosotros a través del poder de la resurrección en una nueva vida, ¿se está manifestando en nuestras actitudes? ¿Se está manifestando en cómo tratamos a nuestro papá, a nuestra mamá? ¿Se está manifestando en cómo trato a mi esposa cuando le digo las cosas? Cuando la abordo, ¿se está manifestando cómo trato a mi marido con el respeto que Cristo manda? ¿Se está manifestando en cómo me dirijo hacia mi autoridad en la iglesia? ¿Se está manifestando en cómo trato a mi hermano en la iglesia? ¿Se está manifestando en cómo soy como trabajador? ¿Se está manifestando en mi lengua, en el dominio propio, en saber abordar, en saber decir las cosas? ¿Se está manifestando que Cristo vive en nosotros y la vida de Cristo en nuestras acciones? Esa es la pregunta. Entonces, aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué en algunos casos o muchas veces nuestra fe no tiene obras, nuestra fe no tiene acciones consecuentes de lo que estamos creyendo, nuestra fe no tiene resultados? ¿Por qué? Y voy a hablar de 3 cosas que a veces nuestra fe carece y por cual no tenemos resultados. No es la única explicación, pero es lo que Dios me habló y lo que Dios puso en mi corazón a hablarle. Entonces la fe muchas veces no tiene resultados y no tiene acciones prácticas en la vida de cambio. Nuestra fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección, no tiene cambio de vida, no tiene cambio de carácter, de actitudes, porque le faltan en muchos casos 3 cosas a la fe. Y voy a ir desde el último hasta el primero, como que vamos a ir deconstruyendo hasta llegar a la base. Número 1, falta de revelación. Diga ahí en su casa, que no te falte revelación. ¿Se acuerda de ese comercial, que no te falte huevo? Ahora diga el que está al lado, que no te falte revelación. La revelación es importantísima, porque cuando no se nos revela, la fe no produce muchos resultados. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Lo que les acabo de mostrar, esa es la predicación. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, que es el corazón del Evangelio, que somos justificados por fe, pero ya para no vivir la misma vida, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que cuando se predica el Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, esa justicia de que Él nos justifica por su sacrificio se revela cuando lo creemos. Y cuando creemos lo que Dios hizo en la cruz, eso desata revelación. Y esa revelación hace que se añada más fe. Ahora, ¿por qué? Porque el justo vive por fe. Es decir, por fe recibimos una salvación inmerecida. Esa revelación tiene que provocar una fe para que vivamos por fe como justos. O sea, para que vivamos en obediencia, para que vivamos en santidad, para que de aquí en adelante vivamos como a Dios agrada. Es decir, que sin fe vamos a seguir viviendo igual.
Y sin revelación es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fe y la revelación hace que la palabra se ensanche, que la palabra se entienda y que la palabra se aplique. Cuando no se revela, entonces la fe está limitada. De hecho, el Evangelio se revela por fe, es decir, que muchas veces por no creer no hay revelación. Y la revelación es la que trae manifestación. La revelación es la que trae resultado. La revelación es la que nos hace obedecer. La revelación es la que renueva nuestro entendimiento para que cambiemos nuestra forma de actuar. La revelación es la que nos hace entender quién es Dios. La revelación es la que nos hace entender que tenemos que obedecer su palabra. La revelación es la que nos hace ver que estamos caminando distinto a lo que Dios dice y tenemos que hacer cambios. La revelación es la que nos hace ver cómo tenemos que conducirnos delante de Dios. Entonces, la palabra revelación en la Biblia es la palabra griega apocalypto. De hecho, esa es la palabra de donde viene Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis en las Biblias en inglés se llama Revelations, de revelaciones, porque eso es lo que significa la palabra. Y la palabra revelación o apocalypto significa quitar la cubierta para manifestar algo. Es decir, aquí yo tengo una taza con una infusión, pero está cubierto, está velado. Imaginemos que esto es un velo, ¿no? Esto está cubierto, está velado, y la revelación es que a ti te están hablando, mira acá atrás hay una infusión, está en te predica el apóstol, te predica el pastor, aquí hay una infusión, aquí hay una taza transparente, muy bonita, que tiene ciertas inscripciones, este té es maravilloso, qué sé yo. Pero tiene que haber revelación, y la revelación significa quitar la cubierta. Revelación significa que se quita esta cubierta, este velo, y entonces uno lo ve y tiene una experiencia con esto. ¡Ah, esto era! Entonces cuando te dice, confía en Dios, sí, pastor, amén, pero no confiamos. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que perdonar, porque Cristo perdonó, y el perdón abre los cielos, sí, amén, amén, pero seguimos sin perdonar. Y de repente se habla y se destapan los sesos y dice, ¡wow! Tengo que perdonar, no lo estoy haciendo, por eso me está yendo mal. Pero si se te ha predicado por años. Pero hasta que no viene el espíritu de revelación y nos mueve la cubierta, la verdad no se ve ante nuestros ojos. La verdad no se experimenta. La verdad no se vive. La verdad no se materializa. La verdad de su palabra no tiene resultado. ¿Por qué? Porque está velado. Y en el Evangelio se revela por fe. Por eso, cuando hay fe, tiene que haber revelación. Por lo tanto, la ausencia de revelación también revela ausencia de fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay velos que el diablo pone que tienen que ser removidos, y por eso nuestra fe no está produciendo efecto. Diga conmigo, hay velos que tienen que ser removidos. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Pero si nuestro evangelio, 2 de Corintios, lo repito por si lo dije rápido, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, tapado, como hablábamos, con falta de revelación, entre los que se pierden está encubierto, que es calupto. La parte de apocalupto, esa está cubierto. Y revelación es quitar la cubierta, apocalupto. Es decir, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que cuando está este velo que cubre el entendimiento, no les puede resplandecer la predicación, y aunque digan creerla, no se les resplandece el Evangelio porque no hay resultados en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un velo es algo que está puesto espiritualmente en los ojos del entendimiento, que permiten entender la palabra y darnos cuenta de que hay cambios que tenemos que hacer, de que hay cosas que tenemos que obedecer. Y existen a lo menos, póngame atención, 3 tipos de velos que cubren nuestros ojos del entendimiento y que hacen que uno no produzca fruto, que uno no crea y que uno no avance. Está en primer lugar el velo de incredulidad. Diga conmigo, velo de incredulidad. El velo o la incredulidad es un velo que impide, como dijimos, que entre la luz. Número 2, por eso dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces la incredulidad es un velo. Número 2, está el velo de orgullo. El velo de orgullo hace que seamos personas que no nos dejamos enseñar. Creemos que todo lo sabemos y por lo tanto el orgullo nos impide recibir,
nos impide que Dios nos enseñe. Por eso el Señor Jesucristo dijo que si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis en el reino. De hecho le preguntaron, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y dice, y traigo un niño y habla de si no sois humildes y nos hacéis humildes y volvéis como un niño, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y uno de los atributos de los niños es que son humildes, y eso el Señor quiso resaltar entre otras cosas. Por lo tanto, los velos muchas veces no se corren, o no hay revelación, o no hay entendimiento, porque el orgullo se pone como un verdadero velo que nubla nuestro entendimiento y no nos deja recibir corrección, no nos deja recibir enseñanza, no nos deja crecer. Entonces, por eso usted va a ver que las personas orgullosas siguen en el mismo lugar por años. Y lo hemos visto en la iglesia, hay personas que podemos darle el consejo, están metidos en un cárcel, están metidos en ruina por años, y uno dice, pero es que lo que pasa es que lo has hecho de esta manera, pero tienes que hacerlo de esta. Y muestran cara de humilde y se hacen lo humilde, pero en el fondo de sus corazones son orgullosos porque siguen impartiendo lo que ellos creen y lo que ellos dicen y no lo que se les está enseñando. Entonces eso es un velo, tienen la mente embotada, no entra la revelación, no entra la enseñanza, no pueden recibir. Por eso que hay ausencia de revelación. Entonces está el velo de incredulidad, está el velo de orgullo, imagínense incredulidad más orgullo, doble velo. Por eso es que hay personas que no creen, no se convierten, son tan duras, están tapadas por velo. Y aquí están tapadas por cubiertas espirituales que ellos mismos las han legalizado con su incredulidad y orgullo. Por lo tanto, cuando uno ora e intercede por ellos, lo ha enseñado el apóstol, hay que orar para enviar ángeles para que destruyan, rasguen y quiten esos velos. Y existe un tercer velo, que es el velo de autoengaño. Diga conmigo, velo de autoengaño. Gálatas 6, 3 y 4 dice, Gálatas capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es el autoengaño? Mentirse a uno mismo. Hay muchas formas de autoengañarnos. Aquí está diciendo que el que cree ser algo y no lo es. Por eso la Biblia dice que Dios busca a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, porque hay muchos falsos adoradores pero que se creen que son verdaderos. Por ejemplo, la Biblia dice que si tú dices que ama a Dios pero no obedeces su palabra, entonces no lo ama. Entonces uno puede estar autoengañado. No, si yo amo al Señor pero es súper desobediente, no lo ama, está autoengañado. Por ejemplo, dice que el que oye la palabra y no la practica se autoengaña. ¿Por qué? Porque cree que ya está listo porque sabe la palabra, y saber la palabra es insuficiente, hay que vivir la palabra. Hay tantas maneras de autoengañarse. Otra manera de autoengañarse es decir, yo fui a la iglesia, llevo años, pero no ha funcionado, no me ha servido, a mí Dios no me ha contestado. Usted está autoengañado porque Dios no falla, es uno el que falla, pero usted le está diciendo a Dios que falló y que usted ha hecho las cosas bien. Está autoengañado, cree algo de usted mismo que es mentira. Entonces, ¿cuánta gente está autoengañada creyendo que está haciendo las cosas bien? Hay personas que siembran mal, pero piensan que va a venir bien de vuelta en la vida, están autoengañados. O quieren cosechar algo que nunca sembraron. Oye, pero ¿por qué Dios bendice a ese y a mí no? Porque Él ha sembrado lo que tú no has sembrado. Él ha dado lo que tú no has dado, Él ha obedecido lo que tú no has obedecido. Entonces se autoengaña creyendo que pueden tener lo mismo sin darlo. Entonces, así empezamos a ver una serie de inconsistencias en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, el autoengaño es mentirse a uno mismo y creer que uno está bien y que las cosas deberían pasar, o creer que Dios debería responder cuando uno está fallando. Entonces, creer que Dios nos va a bendecir teniendo así una falta de perdón en el corazón es estar autoengañado. Creer, sigo o no sigo, podemos seguir con eso. Entonces, el autoengaño es un velo que nubla que nos ciega y no nos deja recibir revelación. Por eso, el espíritu de revelación, que es el que quita la cubierta, tiene que quitar espíritu de autoengaño, velos de orgullo, velos de incredulidad. Por eso el apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, o sea, ya que están en la fe, de eso estamos hablando, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones. Quiere decir que esto se tiene que interceder para que ocurra. ¿Hay intercesores ahí en su casa? Usted intercede por la iglesia, ponga esto en sus oraciones.
Pablo está diciendo, yo estoy orando, y esto siempre lo ha dicho el apóstol así. El apóstol Pablo, siendo un erudito, siendo un hombre revelado, con inteligencia, una sabiduría y ciencias sobrenaturales, él no podía darles revelación a las personas. Él tenía que pedirle a Dios e interceder para que Dios lo hiciera. Y aquí el 17 dice, yo oro a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de revelación es el que quita la cubierta, recuerde. ¿Que quita qué? El velo de incredulidad, que quita el velo de orgullo y que quita el velo de autoengaño. Espíritu de revelación. ¿Qué hace? 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando se embota el entendimiento, cuando el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, ya no puede entrar la luz. Por lo tanto, el Espíritu de revelación alumbra los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza, cuál los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, cuando viene el espíritu de Apocalipto, el espíritu que quita la cubierta, que quita los velos de incredulidad, de orgullo, los velos de autoengaño, los velos de mentira, y se rasgan los velos, entonces entra la iluminación y viene la revelación de quién es Cristo, de que su evangelio es verdad, de que estamos muertos, resucitados con Él, que ese poder nos dio una herencia y ya no podemos seguir siendo los mismos y ya no podemos conformarnos con vivir una vida por debajo de lo que Dios nos da en su palabra. Entonces, una de las carencias que tiene una fe que no produce resultados, que no produce obras consecuentes, una fe que al final no tiene resultados, una fe que profesa a Cristo, es porque le falta revelación. Y declaramos que Dios desata espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y interceda, ore, y si puede todos los días orar, que se rasguen los velos, enviamos ángeles, espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Lo segundo, y aquí nos adentramos, y una cosa lleva a la otra. ¿Por qué no hay revelación? Y aquí viene lo segundo, y esta es una de las razones de por cuál no hay revelación. Número 1, dijimos falta de revelación. Número 2, falta de compromiso. ¡Wow! Diga ahí en su casa, falta de compromiso. ¿Qué está pasando aquí? Que muchas veces no hay revelación en nuestras vidas porque no estamos comprometidos con la verdad. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20 una declaración de compromiso total y absoluto con el Señor Jesucristo. Él dijo, esta es la declaración de mayor compromiso. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo ya le entregué mi vida por completo a Cristo. De hecho, cuando Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí va a requerir un alto compromiso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y el que no se niega a todo lo que es y lo que posee no es digno de mí, no me puede seguir. Y aquí Pablo está haciendo la declaración de máximo compromiso. Yo estoy crucificado con Cristo, cedido todos los derechos de mi vida, estoy comprometido por completo y le entregué mi vida por entero a Cristo. Y ahora Él vive en mí y Él vive su propia vida a través de mi vida. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en esta experiencia humana, lo vivo ¿en qué? En la fe, pero no en la fe en Dios así como genérico. En la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe de Cristo, una fe que profesa a Cristo, que manifiesta a Jesucristo en conducta, en acciones, en vida. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que es un compromiso? ¿Qué es lo que significa un compromiso? Un compromiso es una dedicación y una entrega total y sin reservas. Cuando yo me comprometo con Jesucristo y con su palabra, entonces me dedico y me entrego de manera total y sin reserva a Él, a su reino y a su palabra. Y voy a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario y no me voy a negar ni guardar nada en mi entrega a Dios para hacer lo que Él me está pidiendo. Y es por eso que la verdad que estamos creyendo de su palabra requiere un alto compromiso, y ese compromiso tiene un precio que pagar. Entonces la gente no se quiere comprometer con la verdad porque no está dispuesto a cambiar. La gente no quiere creer lo que la Biblia dice, ni creer en la resurrección verdadera de Cristo y la revelación de todos los cambios y la vida santa que hay que llevar, porque es mucho compromiso. Y como no está dispuesto
a lo que conlleva el conocer la verdad, porque la verdad, al que más se le da, más se le pide. Mientras más revelación tienes de la Escritura, te das cuenta que no puedes seguir como estabas viviendo, que hay que cambiar conducta, que hay que rendir áreas de la vida, que hay que decir no a muchas cosas, que hay que hacer cosas que antes no hacíamos y que no queríamos hacer, que Dios nos manda, que hay que perdonar, que hay que limpiarse del orgullo, que los jóvenes ya no podemos fornicar, sino que hay que esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales, que no hay que mentir, que no hay que pelear al hermano, que hay que respetar al marido, aunque sea como sea, que hay que amar a la esposa y tratarla como vaso frágil, que no podemos hablar mal de una autoridad. Entonces, nuestras demandas de justicia y carne humana quizás nos dicen esto no es justo, esto no me gusta, pero cuando uno más se le revela la verdad, te genera un compromiso. Entonces es más fácil. Entonces, cuando alguien no se quiere comprometer con la verdad, entonces no hay revelación. ¿Por qué? Porque en el fondo no la quiere aceptar, porque le va a demandar responsabilidad, porque le va a demandar cambio, porque le va a demandar rendición, porque le va a demandar obediencia, porque le va a demandar esfuerzo. Por eso muchos no quieren comprometerse con la verdad. Proverbios 23. Proverbios 23, mire lo que dice. Por eso es que tanta gente le dice al pastor o a los líderes cuando se predica la verdad como es en su palabra, sí, muy buena, pero en esto no estoy de acuerdo. No está de acuerdo porque no quiere cambiar y no se quiere comprometer con la verdad. Proverbios 23, aquí está. Compra la verdad y no la vendas. La parte A del versículo dice eso. Compra la verdad y no la vendas. Compra significa que la verdad tiene un precio y no venderla significa que no hay que comprometerla cuando no nos conviene obedecer. Compra la verdad y no la vendas. No comprometas la verdad por un beneficio o por un deseo carnal o por una gratificación. Una vez que compras la verdad ya no la puedes vender. Tiene un precio comprarla y ya no se vende. No se entrega. Y este precio, ¿cuál es el precio de la verdad? Gracias por la pregunta. El primer precio es aceptar toda la verdad de la palabra como verdadera, como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. O sea que cuando le predicamos la palabra, ellos dijeron, la aceptamos. No es la palabra del apóstol, del pastor, no está respaldando con versículos, con Biblia. Esta es la palabra de Dios en verdad. Entonces, si uno opina a la palabra, selecciona algunas partes de la palabra, entonces no está aceptando, no está comprando la verdad, porque está seleccionando las cosas que se acomodan a sus intereses, a su gusto, a su carne, y hasta usted está dispuesto a entregar o a comprometerse. Entonces, como no está dispuesto a comprometerse más allá, no hay revelación. 2 de Timoteo 3:16-17, 2 de Timoteo 3:16-17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no alguna. Entonces hay que aceptarla toda. Entonces algunos quieren las partes que les gustan y las que no, no. Entonces, el primer compromiso es aceptar toda la verdad como toda la palabra, y toda es inspirada por Dios, no como palabra de hombre, sino que es en según verdad, palabra de Dios. Entonces, si usted quiere arreglar su matrimonio, si usted quiere arreglar su casa, si usted quiere arreglar sus finanzas, si usted quiere arreglar su vida, pero no quiere recibir el consejo que se le está dando de parte de Dios, que no es nuestro, sino que es de Dios, y quiere hacer solo la parte que le gusta y la que no, entonces usted no está comprometido con la verdad y no se autoengañe pensando en que va a tener resultados o que Dios está fallando o que la iglesia está fallando. Si usted no hace lo que Dios le está mandando, no va a tener resultados, así de simple. ¿Cuál es el precio de la verdad? Segundo, hay que dejarse corregir por la verdad. Diga conmigo, me tengo que dejar. Primero tengo que aceptarla como verdadera, es el precio de la verdad. Dos, me tengo que dejar redarguir, examinar y corregir. O sea, que si dice algo que yo no quiero o no me gusta, la palabra no está diseñada para agradar la carne, está diseñada para crucificar la carne. Y número 3, el precio, dijimos en primer lugar, aceptarla toda como verdadera. 2, dejarse corregir por ella. Y número 3, practicar la verdad, vivirla, el precio de obedecer. Y eso a veces es incómodo, es doloroso, es molesto, pero a la larga es muy beneficioso porque te va a dar una vida de una gran calidad, porque eso es lo que Dios promete. 1 Juan 1:6,
primera de Juan 1.6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y ojo, andar en tinieblas según el mismo epístola de Juan, es detestar a un hermano, es no amar a tu hermano, es detestar, es aborrecer a una persona, tener sentimientos de rencor, de rabia, no pasar a un hermano en la iglesia, no querer hablar con él. Es el que anda en tinieblas. Entonces, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que hay que comprar la verdad, que es aceptarla toda como verdadera. Hay que comprar la verdad, que ese compromiso involucre dejarse corregir por la verdad. Y hay que comprar la verdad, que hay que obedecer y practicar la verdad y comprometerse a vivirla, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Oraremos, ayunaremos si nos cuesta, pero trabajaremos por obedecer lo que Dios nos está mandando en su palabra. Entonces, la gente que no se compromete con Dios es porque no se quiere comprometer con la verdad, porque es muy alto el precio y la vende por nada. ¿Me sigue acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo transo la verdad, cuando yo acomodo la verdad, ya no es verdad, es mentira. Y la mentira es el refugio de muchos. Isaías 28:15 dice así: por cuanto, Isaías 28:15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué es refugiarse en la mentira? Por ejemplo, la Biblia dice: no os engañéis, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, y da toda una lista, no heredarán el reino. ¿Pero qué es refugiarse en la mentira? No, si Dios me entiende, si no es tan así, si después va a haber un perdonazo, me estoy refugiando en la mentira. Hermano, usted no está haciendo las cosas como Dios. No, si yo hago lo correcto, si Dios está fallando, se está refugiando en la mentira. ¿Por qué la gente se refugia en la mentira? Porque es cómodo, porque refugiarse en la mentira es donde no te exige cambio. Y muchos siguen siendo los mismos, autoengañados con este velo de autoengaño y refugiados en la mentira, creyendo que están bien, que todo está correcto, que todo está muy bien, que el pastor le pone mucho, que el pastor está equivocado, y han puesto por refugio la mentira. Siga leyendo Isaías y va a ver el resultado de los que se refugian en la mentira. Que es malo, siempre es malo. Entonces, amados hermanos, espiritualmente los velos también se conocen como espíritu de estupor, que teniendo ojos no ven y que teniendo oídos no oyen. Y mira, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16. Aquí les voy a mostrar el rol del compromiso en la revelación. Dice así: y no como Moisés, que ponía un velo, mire la figura, un velo en el rostro de Moisés, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento embotado, el entendimiento no les resplandece la luz, velos de dureza, velos de incredulidad, velos de autoengaño, velos de orgullo. ¿Sí? Sigue la línea, espíritu de estupor, ojos que no ven, corazón que no oye. Porque hasta el día de hoy, cuando leen la Biblia, por decirlo así, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que cuando está este velo, y está espíritu de estupor, y cuando está el entendimiento embotado, leemos la Biblia, escuchamos los mensajes, pero sigue el velo, por eso no hay cambio. Pero ese velo lo puede quitar Jesucristo el Señor. Diga conmigo: Jesucristo quita el velo de mí y de tu iglesia. Pero hay una condición para que los velos se quiten. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, cuando decidan comprometerse con el Señor y con la verdad, aleluya, entonces el velo será quitado. Es decir, ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué tenemos una profesión de fe en Cristo que no resulta? Porque es una fe fingida muchas veces, no real, que carece de revelación. Y cuando hay revelación hay cambio. ¿Por qué no hay revelación? Porque cuando uno no se compromete, los velos no se quitan. Él dice acá: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando estés dispuesto a comprometerte con la verdad,
asumir el costo de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de entregarle la vida a Cristo, entonces vendrá espíritu de revelación, se quitará el velo y verás con claridad y podrás tener resultados. Ten una fe firme, cimentada en revelación pura, cimentada en una revelación sólida, con cambios de vida, con vida de poder, con vida con resultados, con una vida de victoria, con una vida de avance, con frutos de fe, de paz, de gozo, con cambio de carácter, con matrimonio restaurado, con hijos restaurados, con todas las áreas de nuestra vida funcionando como tienen que funcionar a los ojos de Dios, que caminando como Cristo manda, obedeciendo su palabra, con un carácter dominado, con un carácter templado, caminando con mansedumbre, como hombres y mujeres sabias que saben cómo conducirse en esta vida. Yo no sé cuántos dicen amén en el nombre de Jesús. Entonces esto nos lleva a lo último y con esto termino. No se preocupe que esto es corto. Con esto termino. ¿Por qué la fe no tiene resultados? ¿O la profesión de fe no tiene resultados de vida de cambio? Porque falta revelación. Número 2, no hay revelación porque falta compromiso. No nos queremos comprometer con la verdad. Revisa tu corazón esta noche. Quieres seguir viviendo tu vida y no quieres dejar cosas, por eso no has querido comprometerte con la verdad. Y por eso estás lleno de velos. Por eso tienes embotado. Porque no te has dado cuenta que lo que uno deja por Cristo es nada al lado de lo que uno gana. No se puede comparar. ¿Y por qué no hay compromiso? Número 3, y esto es lo último, porque hay falta de decisión. El compromiso surge y se origina, o una conversión radical y verdadera y genuina, un compromiso, cuando uno toma una decisión. ¿Y por qué no hemos tomado una decisión? Porque las decisiones revelan las profundas convicciones que tenemos dentro. Es decir, que cuando yo creo fehacientemente en algo, estoy totalmente convencido de algo, voy a tomar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo un dinero guardado y tengo 2 proyectos, y tengo que invertir mi dinero en uno de los 2 proyectos, si yo estoy convencido y creo con todo mi corazón que el proyecto 1 es exitoso y el proyecto 2 no es exitoso, entonces mi decisión va a estar fundamentada en mi creencia. Entonces, si yo creo que el proyecto 1 y Dios me dice que ese proyecto es exitoso, entonces yo voy a decidir poner todos los recursos en ese proyecto. Y eso es lo que significa decisión. Decisión es cuando uno escoge entre 2 o más opciones y desecha las otras por escoger una. Y eso es lo que es una decisión. Por eso muchos no han llegado al compromiso, porque no han desechado otras opciones. El acto de decidir es el acto de desechar opciones para quedarse con una. Desechar la desobediencia, desechar una vida carnal, desechar una vida mundana, desechar mis propias opiniones, desechar mis propios pensamientos y escojo creerle a Dios y obedecerle a Dios. Y por ende me comprometo y me convierto a Jesucristo. Entonces el primer paso hacia un compromiso es tomar una decisión real. ¿Por qué la gente muchas veces no toma una decisión? Porque no quiere perder cosas. Hay muchas veces que ahí tenemos decisiones difíciles que tomar, porque si yo decido A, gano unas cosas y pierdo otras. Pero si decido por la B, gano otras cosas y pierdo otras. Y la mayoría de la gente quiere los beneficios de A y de B, por eso no quiere decidir. Quiere los beneficios de y eso es imposible. Tienes que sopesar y tomar una decisión. Vas a tener que desechar cosas. Una decisión tiene que desechar cosas. Entonces termino con este pasaje. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26 dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Glorioso esto. Por la fe es la que determina nuestras decisiones. Nuestra decisión nos llevará al compromiso. Y nuestro compromiso desatará la revelación para tener una fe sólida y con resultados. Entonces, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo. Por la fe tuvo que escoger y tuvo que desechar la opción. Moisés tenía 2 opciones. O irse con el pueblo y ser maltratado de eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí está el acto de elección. 2 opciones.
o sigo siendo hijo de la hija de Faraón como príncipe de Egipto, donde tengo todos los deleites, estoy en el palacio, tengo riquezas, honores, gloria, todo, o tomo el llamado de Dios que me implica dejar todo esto y perder todo esto y llevar vituperio, y tener que vivir cosas que quizás no quería vivir, perder todas estas riquezas, todas estas glorias y tener que padecer por este lado, pero haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no puedo tener las ambas, no puedo servir, ese era el caso de Moisés, no puedo servir a Dios y liberar al pueblo de Dios y tener el favor de Faraón, porque eran voluntades contrarias, tengo que decidir. Y él tuvo en poco lo que perdió, ¿por qué? Porque él tenía fe y sabía que el galardón de Cristo y lo que ganaba en Dios era mayor. Entonces, si tú tienes fe en Dios y sabes, se te revela cuál es la herencia que tenemos, las riquezas en gloria, lo que Dios nos ha llamado, te darás cuenta que lo que uno pueda perder temporal de este mundo es nada. Pablo dijo, es basura al lado de lo que puedo ganar. Y entonces tomas una decisión porque sabes que en Cristo está tu porción, en Cristo está todo, en Cristo está tu vida, que si estoy con Él, no importa lo que pueda perder hoy, porque lo que gano con Dios, lo que está delante, el tenerlo ahí, las bendiciones que están de su mano, esas sí que valen, porque mi porción es Jehová. ¿Cuántos en esta noche van a decir, en este día no he tenido resultados en mi fe porque no ha sido realmente una fe cimentada? ¿Por qué? Porque no me he comprometido con la verdad. ¿Y por qué? Porque en el fondo no he creído con todo mi corazón la verdad y no he tomado decisiones radicales de verdad desechar lo demás para escoger a Cristo por sobre todas las opciones, por sobre todas mis opiniones, por sobre todos mis pecados, por sobre mis deleites de estas cosas que yo no quiero soltar, pero que a Dios no agrada. Es tiempo de tomar una decisión y soltar lo demás para comprometerse, y te aseguro que una gran unción y espíritu de revelación vendrá. Cristo quitará velos este año. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que los velos de orgullo, de incredulidad y que los velos de autoengaño, de mentira, son rasgados, que todo embotamiento de la mente y que todo espíritu de estupor se rompe. Declaramos un año 2023 sobrenatural, un espíritu de revelación sobrenatural. Dios va a partir las mentes de lado a lado. Vendrá una sabiduría, inteligencia, ciencia y consejos sobrenaturales sobre la casa. ¿Cuánto dicen me comprometo y decido servir y seguir al Señor con todo mi corazón esta noche? En el nombre de Jesús, aleluya. Yo bendigo a tu iglesia y bendigo a cada uno de tus hijos esta noche. Declaro que la gracia de Dios está sobre ti, que el poder de Dios está sobre ti, que su benignidad y su bondad, dice la palabra, nos guían al arrepentimiento, que esa bondad nos guía a tomar una decisión, que con Cristo está nuestra mejor opción, que en Cristo está nuestro futuro, nuestro depósito, y que Él es nuestra porción, y que en Él y con Él, pero tomando toda la palabra y obedeciendo todo el consejo de Dios, comprometiéndonos al 100 con Él, desechando las demás opciones y eligiendo a Cristo, vamos a tener una vida de victoria, una vida de bendición y una vida con resultados en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga esta noche. Que Dios te bendiga. No te olvides que este viernes a las 8 tenemos una oración de alto impacto. Estamos haciendo guerras. Vaya, tenemos que romper el estupor, tenemos que romper los velos en oración. Así que vaya, aún los nuestros que quedan hay que romperlos. Así que vaya, nos vemos el viernes a las 8 de la noche, un día de oración poderoso. Este domingo tendremos un culto glorioso también, donde Dios tiene una palabra de impacto, donde Dios seguirá revelándonos cosas que necesitamos para ir hacia lo que Dios tiene y para ir hacia el pleno cumplimiento de las promesas y de este año bendecido, acelerado y expandido de parte de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Le mando un caluroso saludo a cada uno de ustedes, a nuestro apóstol, a nuestra profeta. Que Dios les bendiga mucho. Y a cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de los líderes de Tierra Santa, a cada uno de los maestros y todas las personas que trabajan tras cámara y en todos los departamentos. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo este viernes y el domingo. Así que muchas bendiciones y nos vemos pronto. Adiós.